del ejercicio. Miramos a los índices norteamericanos. El índice, el dólar, se mantiene estable en la cotización actual, mientras que si miramos a futuros, cómo está reaccionando el conjunto de la renta variable estadounidense, hay una situación bastante similar a la vista hasta ahora. El crecimiento de la primera economía del mundo, la lectura final para el segundo trimestre, se queda con una subida del 2,1%. Estados Unidos crece en esta revisión una décima más de lo esperado hasta ahora. La estimación estaba en el 2,1, se confirma ese dato previo del mercado, 2,1 de crecimiento anual para el segundo trimestre en Estados Unidos, y los mercados reaccionando, mirando al dólar. La situación se acaba de dar la vuelta, la subida es mínima, la cotización plana, pero aún así pierde la divisa un 0,07% ante esta fortaleza de la primera economía del mundo. Y si miramos a renta variable, los índices más o menos en futuros vienen con una situación similar a la que había hasta ahora: estancamiento y apatía en los mercados financieros. El S&P positivo, los continuos del 500 en los 4.283, sin embargo el Nasdaq perdiendo, no consigue alcanzar la cota de los 14.700 que en futuros ha llegado a tocar en dato intradía, y el Dow Jones, el industrial, con una subida mínima del 0,20, con una caída, mejor dicho, mínima del 0,20%, sin alcanzar los 33.600. El índice de volatilidad, eso sí, retrocediendo de una manera mucho más acentuada, el VIX con una caída superior al punto porcentual. Mercados apáticos, crecimiento económico confirmando estimaciones. La primera economía del mundo, Estados Unidos, Javier del Valle, crece en el segundo trimestre un pelín más de lo que se esperaba hasta ahora, 2,1%. Vamos a conocer un poco más este dato en profundidad. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, dato final del segundo trimestre. Recuerden que esto hace referencia al segundo trimestre del año 2023. Enseguida empezaremos a conocer en unas cuantas semanas las primeras lecturas de cómo ha salido el crecimiento del tercer trimestre, pero hasta ahora lo que tenemos es el segundo trimestre ya al completo. Recuerden que en el PIB se dan hasta 3 revisiones. Se da la primera lectura, la segunda revisión y esta sería la tercera revisión de ese segundo trimestre, de los meses que van pues desde marzo a junio. Si miramos el dato, si miramos lo que ha salido, es exactamente igual que la anterior revisión. Tenemos aquí, de hecho, les estoy compartiendo la tabla exactamente con las 3 revisiones de este segundo trimestre en pantalla. Pueden ver en la tabla cómo en la primera lectura fue de un 2,4%, sorpresiva lectura, donde sorprendían al mercado, sorprendían al consenso de Wall Street, pero luego esta lectura ya en la anterior revisión, en la segunda revisión, se redujo hasta el 2,1%. Y ahora en esta tercera revisión, en la revisión ya final, dato final del PIB, se mantiene en el 2,1% también. Ese sería el dato al que ha crecido la economía en el segundo trimestre del año, de este mismo año, del año 2023. Es un crecimiento por encima de tendencia, una décima por encima de la tendencia normal del 2%, pero no deja de ser un crecimiento menor con lo que estábamos viendo hace años anteriores. Si miramos la parte de inflación para el periodo, inflación para el trimestre, tenemos aquí abajo lo que sería la parte del PCE general, inflación general, que se mantiene igual en el 2,5, no hay variaciones de media, y la subyacente, que se mantiene también en el 3,7 de media. Así que apenas hay variaciones. En principio Wall Street no debería tomar ninguna decisión diferente a la que ha tomado hasta ahora, porque prácticamente la confirmación final del PIB del segundo trimestre se mantiene exactamente igual que la que ya se dio en el segundo estimado. Ha habido algunas revisiones, eso sí, aunque el dato haya sido exactamente igual, dicen que en esta tercera estimación se han hecho revisiones a la baja al gasto del consumidor y también al gasto federal, al gasto del gobierno, pero estas han sido compensadas por una revisión al alza de la inversión fija no residencial, de las exportaciones y de los inventarios privados, y también la inversión fija residencial. Por lo que sí, ha habido menor consumo y menor gasto gubernamental, eso debería empujar el PIB abajo, pero luego ha sido compensado por un mayor gasto residencial y unas mayores exportaciones que se han revisado en esta tercera lectura, lo que hace que todo se mantenga exactamente igual. Y otro dato, si quieres, Javier, comentamos, dato de empleo, que también entiendo que habrá hecho mover al dólar y a los intereses. Javi, que de momento los subsidios por desempleo semanales que rebotan en 2.000 nóminas hasta los 204.000. Efectivamente, estamos viendo unas peticiones iniciales de desempleo que salen esta semana en 204.000 peticiones semanales. Es un dato
muy bajo con respecto a lo que estamos viendo en los últimos años, con lo que estamos viendo en los últimos meses. Ya el dato del mes pasado se plantaba en 201.000 peticiones, que era un nivel que era el más bajo que veíamos en todo el último año, y parece ser que, aunque incremente un poco con respecto a la semana pasada, hasta las 204.000 peticiones iniciales de desempleo, seguimos viendo unos niveles que son históricamente bajos. Se esperaba incluso un repunte hasta las 214.000 peticiones semanales y vemos que todavía no se ha llegado ahí. Todavía no estamos viendo esos despidos masivos, todavía no está llegando, por lo menos en el indicador de peticiones iniciales de desempleo. Deberemos ver el indicador de la tasa de desempleo cuando lo publique el BLS, pero este indicador por ahora está mostrando que la gente que está pidiendo esa ayuda, esa prestación de ayuda por desempleo, todavía las peticiones iniciales que están recibiendo semanalmente siguen estando en niveles históricamente bajos, y pese a que el mercado ya se está enfriando, el mercado laboral, y el propio Tesoro estadounidense así lo reconoció, parece ser que esa fase en la que se empieza a destruir, esa fase donde se empieza a despedir a la gente y la gente se empieza a quedar sin empleo, todavía no está llegando en Estados Unidos, pese a que la tasa de desempleo ya se sitúa en el 3,7%, Javier, pero ya explicábamos que se debe también a un repunte en la tasa de participación. Veremos si en los próximos meses todas las condiciones que se están dando en el mercado, tipos más altos, un mercado ya corrigiendo, todo esto puede hacer que al final se acabe disparando esta tasa de desempleo y entonces ya sí que el mercado laboral empiece a sufrir de verdad. Veremos si funciona lo que están poniendo sobre la mesa los bancos centrales. Del Valle, gracias, como siempre. Nosotros vamos ya con el análisis, vamos a mirar a la reacción de mercado y lo vamos a hacer en los próximos minutos.